Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Es un gusto enorme para mí y también para Hernán Morales coordinar esta mesa en la que Alejandro Gortázar, de Uruguay, presentará su trabajo denominado Archivo, Poder y Representación, Ficciones de la Racialidad en el Río de la Plata, Borges y Onetti. Bueno, ya el título de la comunicación resulta más que interesante. Alejandro Gortázar es licenciado en Letras, doctor en Letras por la Universidad Nacional de La Plata, profesor agregado de Teoría y Metodología de la Investigación Literaria y docente de Literatura Uruguaya en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Uruguay. Investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Desde 2003 trabaja en la difusión y el análisis de la literatura escrita por afrodescendientes en Uruguay desde el siglo XIX hasta hoy. Ha publicado artículos sobre la obra de Jacinto Ventura de Molina, Virginia Brindis de Salas, Jorge Chagas y Cristina Rodríguez Cabral, entre otros autores. Asimismo, ha publicado artículos sobre el candombe como cultura popular y masiva y como patrimonio. En 2017 publicó su tesis de doctorado, Cultura letrada y etnicidad en los manuscritos de Jacinto Ventura de Molina, 1817-1840, en la Biblioteca Plural de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, UDELAR. Actualmente desarrolla una investigación sobre el racismo y las representaciones de los afrodescendientes en la narrativa uruguaya, tema sobre el que ya publicó algunos textos sobre la obra de Pedro Figari, Juan Carlos Onetti y Roberto Echavarren. Desde 2006, con intermitencias, ejerce el periodismo cultural en medios de prensa escrita uruguayos, primero en el periódico La Diaria y actualmente en el semanario Brecha. Edita, junto con María José Ramos, la página web y editorial sujetos.uy. Y si les parece, damos comienzo a la comunicación. Hay que prenderlo. Había que prenderlo. Pequeño detalle. Bueno, se me ve un poco todo. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a la organización del evento, en particular a Rosalía Baltar, por la invitación. Y, bueno, además, para mí es como mi primera salida del país después de 2 años de encierro y resulta, bueno, no un encierro así estricto, pero sí de un cuidado especial por el COVID, como por un contexto que todos conocemos. Pero bueno, casi que me había olvidado de lo estimulante que resulta tener este tipo de instancias de intercambio y de escuchar el trabajo de otros y ponerlo a dialogar con lo que uno está pensando también, ¿no? Entonces, también por eso quería agradecer la invitación al Congreso. Y bueno, voy a tratar de cumplir un poco con el tiempo y también explicar un poco en lo que estoy en estos meses, años, después de la tesis doctoral. Desde que comencé a trabajar en la relación entre literatura y afrodescendencia, y en la literatura y en la cultura de Uruguay, estuve tentado por dos tipos de trabajo, que por supuesto tienen sus puntos de contacto. Uno tenía que ver con la escritura de los y las afrodescendientes en Uruguay, que era abundante y que tenía una larga historia en la que muy pocos autores habían reparado. Es decir, es más, la producción académica en general era mayor y más abundante en Estados Unidos que, por ejemplo, que en Uruguay, ¿sí? Más bien, la producción en Uruguay era bastante escasa. En mi tesis de doctorado, entonces, traté de tensar la idea de literatura nacional y de un corpus más o menos estable a partir del archivo de manuscritos de Jacinto Ventura de Molina, un letrado negro que escribió y mucho en el temprano siglo XIX montevideano. La trayectoria de Molina era tentadora, no solo porque era un sujeto racializado que escribía, lo que ya de por sí significaba una figura perturbadora para las élites blancas montevideanas, europeas y criollas, sino también porque ponían en juego, esos textos ponían en juego una epistemología fronteriza, es decir, un sujeto,
con una doble conciencia que podía, al mismo tiempo que dialogar y ser parte de un colectivo racializado y subalternizado como los afrodescendientes, conocer en profundidad y manejar en profundidad el archivo blanco, de la cultura blanca, occidental y europea. Entonces, eso le permitía, digamos, vivir en dos mundos y tener una doble conciencia, lo cual eso me generaba también un interés. Pero ya en ese trabajo yo intenté y encontré una serie de representaciones que ya aparecían allí en el archivo mismo de manuscritos, de letrados blancos que lo insultaban y lo ponían en su lugar, digamos, ¿no? Entonces ahí ya de por sí el proyecto me condujo a ver esas representaciones de un afrodescendiente letrado por la propia élite blanca. Eran, por supuesto, representaciones violentas, racistas, digamos, que, como decía, colocan en su lugar a este afrodescendiente escritor. Lo que voy a presentar hoy, entonces, es un trabajo que está en marcha, como decía Pía hace unos minutos, ya perdí la noción de tiempo. O sea, yo ya escribí algunas cosas sobre esto, pero en este momento me encuentro como tratando de sistematizar ese trabajo y llevarlo, digamos, a un nivel un poco más, sobre todo desde el punto de vista teórico, a pensar algunos problemas que cuando escribí esos artículos todavía estaban esbozados, apenas esbozados. Y en ese sentido yo, bueno, ya además de escribir esos textos, impartí algunos seminarios, 2 seminarios, en este momento estoy, en el 2020 hice uno, y en el segundo ya lo estoy haciendo en este momento. Y bueno, eso también, como decía con respecto al Congreso, también resulta un ejercicio estimulante en la medida en que implica no solamente que los estudiantes lean y trabajen con los textos que uno propone y que también ellos proponen, sino también por el diálogo y en parte también le debo a esa interacción las cosas que voy a plantear hoy en relación a estas ficciones de la racialidad. Entonces, bueno, también quería ser justo, digamos, con ese proceso y mencionarlo en el transcurso de la ponencia. Entonces yo sentí que necesitaban esos trabajos una elaboración teórica un poco más profunda, digamos, y además, bueno, o sea, eso me permitía también poder abarcar un periodo histórico más largo y no quedarme solo con el siglo XIX de pronto, sino tratar de ver en el proceso histórico cómo iban cambiando esas representaciones. Y bueno, y además también intentar en este trabajo apenas esbozar una posibilidad de pensar esto en una clave regional, ¿sí? Una clave rioplatense, un poco restringida, digamos, al diálogo y a la historia en común que tienen Montevideo y Buenos Aires, digamos, no en un sentido más general que requeriría un trabajo más amplio y un conocimiento más amplio de las literaturas de ambos países, digamos, ¿no? Además por la diversidad interna que tienen ambos países en relación, qué sé yo, a las fronteras en el litoral o la frontera con Brasil, que son también universos distintos, digamos, ¿no? Que no son tan fáciles de relacionar, digamos, con Montevideo y Buenos Aires en particular. Y además por las relaciones de tensión que también existen entre esas capitales nacionales y sus territorios internos. Pero bueno, por ahora esto es un esbozo entonces de esa visión más regional sobre la cuestión. Bien. Con respecto entonces a esa noción teórica, crítica, que es Ficciones de la Racialidad, me interesa sobre todo incorporarla o cruzarla y pensarla en relación al concepto de matriz colonial de poder de Aníbal Quijano, en realidad en relación al proyecto de colonial como proyecto teórico. Y bueno, en ese sentido voy a plantear algunos elementos que tienen que ver con eso. Y bueno, obviamente la elección de Onetti y Borges es una elección intencional, que lo que intenta es capturar un momento de la literatura en la región en la que se produce un desgaste de lo que se llama, o María Teresa Gramuglio llamó como el imperio del realismo, ¿no? Es decir, me gusta decir los realismos, ¿no? Y en ese sentido, bueno,
hay un desgaste de ese imperio que ya se produce con la obra de Onetti, con la obra de Borges también, y de crítica y incluso de antirrealismo en algunas posiciones. Entonces eso también me parece interesante, y ahí retomo algunas reflexiones de González Echevarría, Roberto González Echevarría, Archivo y Mito, una teoría de la narrativa latinoamericana. Me parece un texto crucial, voy a hablar un poco de eso después, pero de lo que él llama la mediación antropológica, que se produce en el siglo XX, y es esta idea, pensaba ahora, escuchando a las compañeras sobre Zapata Olivella, pensaba en eso, ¿no? Es decir, en esta idea de este narrador que va a las comunidades a conocer las culturas de los otros y entonces produce un texto que es representativo de una cultura nacional a partir de estas prácticas y de estas otredades, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la novela regionalista, digamos, la estética de Onetti y la de Borges también especialmente, es una crítica y un desarmado de esa novela regional que de algún modo introduce esta noción, González Echevarría, de las ficciones de archivo. Es decir, esta idea ahora luego la voy a desarrollar en relación al cuento El fin de Borges. Entonces, por distintas vías, las ficciones de Onetti y Borges me sitúan en un punto de ruptura en la forma de pensar el espectáculo del otro, este concepto de Stuart Hall, que va a inaugurar una forma de explorar y explotar el archivo latinoamericano, en particular los repertorios de representaciones de los otros racializados, y finalmente ofrecer una posible salida a las representaciones matrizadas por la experiencia colonial y por la colonización interna de los Estados-naciones, que los realismos, este imperio del realismo había ayudado y había contribuido a consolidar en las literaturas nacionales. Bueno, entonces, desde el punto de vista teórico, las ficciones de racialidad, con ficciones de racialidad, lo que pretendo es capturar en la imaginación literaria latinoamericana la invención de personajes racializados, las cadenas ideológicas particulares dentro de campos semánticos mayores. Decía Stuart Hall que las ideologías no operan con ideas simples, sino que operan en cadenas discursivas, ¿no? Son cúmulos, dice, son campos semánticos, son formaciones discursivas, ¿no? Entonces, en ese sentido, me interesaba explorar entonces esos campos semánticos mayores y estas cadenas ideológicas particulares que se generan alrededor de estos personajes racializados. En el caso de los personajes entonces racializados, propongo que ese campo semántico mayor es esta matriz colonial de poder de la que habla Aníbal Quijano, y en especial de la raza como categoría mental de la modernidad, que es lo que plantea Quijano. Quijano dice, cito, en América la idea de raza fue un modo de otorgar legitimidad a las relaciones de dominación impuestas por la conquista. La posterior constitución de Europa como nueva identidad después de América y la expansión del colonialismo europeo sobre el resto del mundo llevaron a la elaboración de una perspectiva eurocéntrica de conocimiento y con ella a la elaboración teórica de la idea de raza como naturalización de esas relaciones coloniales de dominación entre europeos y no europeos. Históricamente eso significó una nueva manera de legitimar las ya antiguas ideas y prácticas de relaciones de superioridad e inferioridad entre dominados y dominantes, entre dominantes y dominados. Desde entonces ha mostrado ser la más eficaz y el más perdurable instrumento de dominación social universal, pues de él pasó a depender inclusive otro igualmente universal, pero más antiguo, el intersexual o de género. Esto es un problema, digamos, en el planteo de Quijano, porque pone una cosa por encima de la otra, pero bueno, eso no vale la pena, no puedo entrar ahora en ese detalle. Las críticas, digamos, del feminismo al planteo de Quijano. Y dice, los pueblos conquistados y dominados fueron situados en una posición natural de inferioridad y, en consecuencia, también sus rasgos fenotípicos, así como sus descubrimientos mentales y culturales. De este modo, la raza se convirtió en el primer criterio fundamental para la distribución de la población mundial en los rangos, lugares y roles en una estructura de poder de la nueva sociedad. En otros términos, en el modo básico de clasificación social
universal de la población mundial. Esta matriz colonial de poder, basada en la organización y clasificación jerárquica de los sujetos materiales, no blancos, no europeos, a partir de la raza, fue creado como un complejo sistema de representaciones raciales. Un ejemplo de esto son las pinturas de castas, que es un género, digamos, dentro de la pintura colonial del siglo XVIII, se instaló en el siglo XVIII. Hay un trabajo muy interesante de Laura Catelli, que acaba de ser publicado, o sea, el año pasado, creo, o el anterior, 2020. Vieron que el 2020 y el 2021 son como una masa toda junta, que se llama Arqueología del Mestizaje, Colonialismo y Racialización. Estos modos de representar la racialidad, entonces, se colaron en los sistemas de representaciones de los Estados-nación y en las literaturas nacionales. La literatura de viajes, por ejemplo, fue uno de los repertorios de representaciones de paisajes naturales y humanos que tuvo un peso muy importante en la conformación de las literaturas nacionales, como ya lo demostraron Marie-Louise Prat, el propio Adolfo Prieto, en relación a los viajeros ingleses y su influencia, digamos, en la literatura realista del siglo XIX, en la romántica en particular, los románticos. Durante entonces el imperio de los realismos, que aparecen informados ya por la ciencia y por lo que se llama el racismo científico, esto se consolida y se recodifica en las literaturas nacionales. Entonces, estas cadenas de connotaciones que me plantea Stuart Hall implican la utilización de un vocabulario de mezcla de razas, ¿sí?, por parte de los narradores realistas. Y eso a su vez tenía un ordenamiento jerárquico, digamos, ¿no? O sea, implicaba una jerarquía de grupos superiores e inferiores. La narrativa uruguaya sobre el campo, por ejemplo, se puebla de personajes mulatos, mulatas, pardos, pardas, negros, indios, ¿no? Es decir, aparece este vocabulario racializado. Algo parecido, y que por supuesto, si uno lee la literatura de viajes o lee los informes, que sé, Félix de Azara, estas categorías aparecen todo el tiempo, digamos, estas categorías de clasificación racial. Pero el realismo, como decía, lo recodifica en estas narrativas que aparecen entre fines del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX. Estas nomenclaturas en general articulan cadenas de connotaciones que implican o, por ejemplo, asocian a esta figura de los mulatos, de los pardos, de los negros, de los indios, ideas como la pereza, una sexualidad desbordante y descontrolada, la picardía, lo diabólico, el consumo excesivo de alcohol, digamos, una serie de significaciones que se unen a lo racial, ¿sí?, a estos grupos en particular. Entonces es una línea posible de trabajo que yo no la he explorado y que realmente no me parece la más interesante, pero que sería interesante sí trabajar en esa línea, que sería como construir tipologías de personajes racializados en estas literaturas, ¿no? Es decir, la idea, por ejemplo, del negro diablo o de este tipo de tipologías podrían resultar interesantes, aunque bueno, no es lo que por ahora yo he explorado, pero me parece una línea interesante de trabajo. Y en particular la creación de estereotipos, ¿sí? Esto es un tipo especial de representación, el estereotipo, que resulta un buen repertorio para investigar qué tipos de cadenas de connotaciones se identifican en la construcción de ficciones raciales. Y además, porque permiten, además de estudiar estas formas de representar positivas o negativas respecto a los grupos racializados, tienen un valor performático, como dice Homi Bhabha respecto a los estereotipos. Es decir, constituyen modelos de subjetividad para estos propios grupos. Entonces, en algún sentido hay ahí una conexión con lo social que se produce a través de la textualidad y de estos estereotipos que se crean en esta literatura. Que sean ficciones de racialidad, no implica, como muchas veces se ha insistido en relación a otras formaciones como lo nacional, no implica que sean falsas, ¿sí? Es decir, son verdaderas en la medida en que constituyen modos de imaginar las relaciones raciales, en articulación con otras relaciones de subordinación, ¿no? Digamos, género y raza, clase y raza, ¿no? Que permiten, entonces, pensar
estos modos de imaginar articulados con otras categorías de subordinación. Lo importante entonces es cómo son imaginadas y no si se corresponden con el referente o con esos sujetos materiales, ¿no? Entonces, pensadas de esta manera, lo que yo planteo es que nos permite salir de esto que plantea Gramulio respecto al realismo, ¿no? Esta idea de la seducción del referente. Permite salir de esa idea y no preocuparnos tanto por si corresponden o no con los sujetos materiales, sino a cómo las estéticas del realismo y los procedimientos que están codificados de representación de la realidad imponen al público lector durante décadas una serie de ficciones de racialidad que implican también una construcción de subjetividades. O sea, es decir, los propios grupos asumen estos lugares en lo social de estas representaciones de lo racial. Otro aspecto que me parece interesante trabajar de esta idea de las ficciones de racialidad es que desbordan lo literario, es decir, pueden encontrarse en otros discursos, enunciados en marcos institucionalizados distintos como la antropología o la historia, ¿sí? O promovidos por el Estado o el mercado, ¿sí? Incluso me interesa pensar también los ensamblajes de estos discursos con otros discursos, con el discurso visual, por ejemplo con la industria del cine o con la ilustración. Frecuentemente, sobre todo a medida que avanza el siglo XX, muchos de los textos con los que he trabajado, con los que trabajo, son acompañados por imágenes, por grabados, que van también marcando determinados rasgos físicos de las personas racializadas y los van marcando con imágenes más allá de lo que plantea el texto. Entonces esto también me parece un elemento interesante a tener en cuenta a la hora de pensar este vínculo entre texto y sociedad, que no sea una relación de representación de lo real, sino de construcción de estas imágenes o de estas ficciones de racialidad. Estas imágenes características de personas negras con enormes dientes blancos, con sonrisas, siempre sonrientes, o el pelo con motas, o los labios gruesos, digamos, hay como una serie de cosas que se destacan en la imagen, que a veces ni siquiera están en los textos, pero que contribuyen a armar estas ficciones de racialidad. De esta forma, entonces, la literatura, ensamblada con otros dispositivos, contribuye a generalizar en la sociedad estas formas de representación, así como la construcción de subjetividades en los grupos racializados. Las ficciones de racialidad posibilitan un análisis no solamente del espectáculo de un otro racializado, no blanco, sino también de la propia blanquitud como ficción racial. ¿Sí? En ese sentido, como plantea el propio Hall, estas cadenas de connotaciones o las cadenas ideológicas particulares, que son las que le interesan a él en estos textos sobre la ideología, dice Stuart Hall, cito, se vuelve un lugar de lucha, no solo cuando la gente intenta desplazar estos significados, romperlos o desafiarlos, suplantándolos con otros términos alternativos, completamente nuevos, sino también cuando la gente interrumpe el campo ideológico e intenta transformar el significado, cambiando o rearticulando sus asociaciones, por ejemplo, de lo negativo a lo positivo. Con frecuencia, la lucha ideológica consiste en intentar ganar algún nuevo conjunto de significados para un término o una categoría existente, desarticulándolo de su lugar en una estructura significante. El concepto, entonces, de ficcionalidad, de ficciones de la racialidad, puede servir no solo como herramienta para identificar y desmontar las blanquitudes que en general observan y codifican a los otros racializados, sino también para identificar esas cadenas de connotaciones y reapropiarlas en las luchas ideológicas. El ejemplo más claro de esto es el candombe en la cultura uruguaya. ¿Sí? El candombe en la literatura de viajes aparece como un baile, los famosos bailes de negros que aparecen siempre en la literatura de viajes, y los viajeros siempre lo ven como algo exótico, ¿sí? Y siempre eran bailes obscenos, lascivos, salvajes, ¿sí? en términos generales. La disputa de los colectivos afrodescendientes en Uruguay, que no empezó ayer,
ni empezó en el siglo XXI, sino que viene del siglo XIX precisamente, uno de los puntos es justamente, sobre todo en el siglo XX, en el siglo XIX el candombe todavía no era algo bien visto por las élites afrodescendientes. Se convierte entonces en un escenario de disputa en donde estas representaciones se resignifican, ¿sí? Y hoy el Estado y el mercado está interesado en que el candombe sea hasta incluso una imagen representativa de lo nacional en Uruguay. Entonces ahí hay un cambio logrado en esta lucha ideológica de la que habla Stuart Hall en estos textos. El otro día escuchaba a Marcelo Tapuzián y hablaba de esta cuestión, ¿no? de cómo la mercantilización y la patrimonialización eran procesos en los que el Estado estaba, digamos, trabajando en la difusión de determinadas obras y determinadas. Entonces, bueno, me parece que con el candombe pasa un poco lo mismo. Si hay un Estado que a la vez que reconoce, digamos, al colectivo afrodescendiente, lo patrimonializa y lo mete en un archivo discursivo que no es de los propios afrodescendientes, digamos, sino que lo mete en un sistema de representaciones que viene, por ejemplo, de la lista representativa del patrimonio inmaterial de la UNESCO, digamos, ¿no? Un conjunto de herramientas teóricas construidas, digamos, por especialistas que toman el candombe y lo convierten en patrimonio, digamos, lo transforman en patrimonio. Otra cosa también es que estas ficciones de racialidad también ocupan la narrativa escrita por los propios afrodescendientes. Es decir, no es que esta idea de ficción de racialidad no es solo una matriz desde la que piensan los escritores blancos, sino que también los propios afrodescendientes también, a veces de forma crítica, la mayoría de las veces. Entonces, esto también es una posición discursiva, no es que esté relacionada pura y exclusivamente a los sujetos concretos blancos, ¿no? Esto me parece que, por ejemplo, escuchaba ahora esto que hablaban de Zapata, y pensaba en Jorge Chagas también, ¿no? El escritor uruguayo es un escritor contemporáneo, afrodescendiente, que en las últimas novelas empieza a aparecer la figura del cara pálida, que venimos a ser nosotros, digamos, ¿no? Y entonces es interesante cómo, digamos, esta ficción, siempre estamos acostumbrados a ver al otro, digamos, y ahora es al revés. Entonces hay una apropiación de esa categoría racial y una devolución, digamos, ¿no? Es decir, ustedes los cara pálida, digamos, ¿no? Los blancos. Entonces aparecemos como los cara pálidas. Me parece una cosa interesante dentro de esta idea de las ficciones de racialidad. Y entonces lo último para cerrar esta cuestión más teórica, digamos, es esta cuestión del trabajo de González Echevarría, mito y archivo, porque, bueno, yo trabajé en mi tesis con La ciudad letrada de Ángel Rama, y este texto, de algún modo, esto lo plantea Juan Poblete, son como textos que están como ensamblados de distinta manera. Es decir, hay en González Echevarría un Foucault arqueológico, ¿no? Que está preocupado por las formaciones discursivas. Y bueno, es lo que hace González Echevarría, analizando la literatura, la narrativa latinoamericana, al mismo tiempo que hay un Foucault genealógico en La ciudad letrada, que lo que busca es la relación, digamos, histórica, desde el presente para atrás, en relación a la relación del intelectual con el poder, digamos, ¿no? O sea, La ciudad letrada está más centrado en ese punto. Entonces ahí las dos posiciones creo que ayudan o contribuyen a pensar la narrativa desde dos lugares que creo que se complementan y permiten pensar este problema desde una perspectiva de la teoría latinoamericana, digamos, ¿no? Y esto me parece importante recuperarlo y continuar con esa reflexión. González Echevarría entonces define la literatura latinoamericana por su negación de la literatura. O sea, los escritores latinoamericanos se niegan niegan la literatura como tal, y al mismo tiempo González Echevarría propone un vínculo entre la literatura y otros discursos. Entonces dice, bueno, en el proceso colonial, el vínculo con la ley, ¿no? El texto que busca digamos, registrar y pensar la realidad colonial, digamos, a partir de la ley y de esta relación con el discurso notarial, ¿sí?
que va registrando cosas. Luego, en el siglo XIX, la ciencia aparece como ese discurso otro de la literatura que la literatura quiere alcanzar o que quiere utilizar. Y luego, como ya dije, la antropología en el siglo XX, hasta los años 30, 40, la primera mitad del siglo XX, la antropología entonces como el discurso que aparece como ese escape de lo literario hacia lo antropológico, que está marcado por esta idea del viaje, ¿no? Del narrador que viaja a otra cultura como antropólogo, digamos, como etnógrafo, como etnólogo, a registrar esa cultura, a tomar notas, a investigarla, y luego volver a construir una novela que es representativa de lo nacional, de la cultura nacional, a partir de esas culturas otras, ¿no? Esto, por supuesto, entra en crisis en el siglo XX y en la segunda mitad del siglo XX, justamente con la caída también del imperio del realismo, digamos, o de los realismos, y es un poco lo que quería plantear en relación a Onetti y a Borges, que lo hacen de maneras distintas. Entonces, lo que dice González Echevarría respecto a esta idea de una literatura de archivo, unas ficciones de archivo, tienen que ver justamente con esta idea de romper con la mediación antropológica, finalmente romper, digamos, y plantear que esta mediación antropológica en verdad es literaria, ¿sí? Esto va en consonancia también con los planteos de la antropología más contemporánea, ¿no? Esta idea del antropólogo como autor, ¿sí? Y la idea de que los antropólogos utilizan recursos del realismo social para representar esas sociedades primitivas, entre comillas, ¿no? Entonces, esto me parece una idea que resulta sugerente e interesante. Dice González Echevarría, el archivo pone en tela de juicio la autoridad al hacer que discursos de guerra de hacer discursos en guerra mantengan una contigüidad promiscua y mutuamente contaminadora, una contigüidad que a menudo borra las diferencias que los separan. El archivo absorbe la autoridad de la mediación antropológica, se dirige contra la autoridad del metadiscurso al demostrar que lo literario no es una categoría independiente del lenguaje, sino que el lenguaje mismo es su manifestación más vulnerable y reveladora. Esta idea me parece interesante en la medida en que elimina toda posibilidad de transparencia, de un lenguaje transparente, ¿no? Despojado de una retórica, y que los repertorios de la literatura son parte de las formas en las que se construye el sentido de lo real, y no algo que nos permite verlo desde fuera, ¿sí? En este sentido, las ficciones de archivo que propone González Echevarría plantean una acumulación semiótica, dice él, que es consciente de las mediaciones anteriores, es decir, que incorpora las mediaciones anteriores y las exhibe, o sea, las exhibe como mediaciones. Es decir, ya no es este narrador que viaja, sino que es el propio discurso antropológico, también el discurso de la ley, también el discurso de la ciencia, son tragados, digamos, por la maquinaria textual y exhibidos como tal. Esta idea de archivo me llevó a pensar esta relación archivo-racialidad en El fin, un texto de Borges, un texto muy breve, ¿sí? que forma parte de un grupo de textos, digamos, entre muchas comillas, de temáticas y espacios gauchescos, que, bueno, según González Echevarría, uno de ellos, Clon, Uqbar, Orbis Tertius, son una desescritura de la novela de la Tierra, ¿no? Él plantea esto en su trabajo, no me voy a centrar en él, sino en El fin, pero me parece interesante pensar esta generalización de esto que él encuentra en este texto de Tlön, Uqbar Tertius, Orbis Tertius, perdón, llevarlo al fin, me parece, por ejemplo, una buena forma, digamos, de encarar esta cuestión del archivo y de la racialidad en particular. En El fin hay un aspecto que me parece que tiene que ver con esta idea del desescribir el dispositivo mimético, el dispositivo realista, que es este narrador que nos presenta el testigo de este encuentro, yo diría mitológico, que se produce entre Martín Fierro y el moreno, o el negro que había quedado, digamos, trunca en el final del Martín Fierro, ¿no?
Porque Recabarren después de ese encuentro queda paralizado del lado derecho y además queda sin habla. Entonces es como, me parece a mí, una figuración del narrador realista, digamos, ¿no? Que queda finalmente frente a lo real o ante el archivo sin capacidad de hablar ni de poder ni de dar cuenta de la realidad, ¿no? Entonces este reencuentro mítico entonces se produce en una llanura silenciosa y solitaria que apenas es identificada como América, ¿sí? No está localizada. Esto también es como una mirada distinta sobre el territorio, digamos, a medida que lo desterritorializa, si se quiere, o lo pone en este lugar mítico. Al mismo tiempo Recabarren es un europeo, pero es un vasco, no es un europeo, digamos, blanco, ¿no? Toda la cuestión racial en el País Vasco es también un tema, pero digamos, eso no quiero sobreinterpretar esto, pero me parece que también eso no es menor. Entonces el narrador, entonces, a partir de esta idea, explica que los lectores nos apiadamos de las desdichas de los héroes de las novelas para terminar apiadándonos de las propias, ¿no? O sea, también Borges está como incorporando en su reflexión una crítica a la novela, que es una cosa permanente, digamos, en su obra, y dice, lo hacemos, nos apiadamos de los héroes para apiadarnos de nuestras propias desdichas. Sin embargo, Recabarren no le importa, digamos, no se queja, digamos, y sigue. Esto lo plantea, lo dice el narrador cuando describe a Recabarren. De esta manera, entonces, expone este mecanismo realista y mimético y al mismo tiempo nos presenta un testigo que no puede hablar y que tiene el cuerpo paralizado en su lado derecho. El narrador, entonces, ocupa el lugar del testigo y relata lo que éste no puede relatar. En un breve párrafo del cuento, Borges concentra dos cadenas de connotaciones que me parecen muy significativas y porque se resuelven en muy pocas palabras. Dice, un chico de rasgos aindiados, hijo suyo tal vez, entreabrió la puerta. Recabarren le preguntó con los ojos si había algún parroquiano. El chico, taciturno, le dijo por señas que no. El negro no contaba. El hombre, postrado, se quedó solo. Su mano izquierda jugó un rato con el cencerro, como si ejerciera un poder. Otra vez, Recabarren es como alguien que no puede ejercer ni siquiera el poder, digamos, es como un juego, tiene el cencerro ahí. Pero me interesa centrarme en estas dos ideas que aparecen vinculadas a esta idea de las ficciones de racialidad. En primer lugar, el mestizaje, ¿no? Que el narrador, apenas con mucha ambigüedad, dice, el chico aindiado tal vez era hijo de él. ¿Sí? Y digo con ambigüedad porque no es que se exponga a la violencia del mestizaje, como el dispositivo realista, o se naturalice, o se alcanza nada más con decir aindiado y un tal vez para sugerir que puede ser el producto de una relación de Recabarren con una mujer indígena, ¿no? Que no está en el cuento y que ese tema no se vuelve a tocar en el cuento, ¿no? Se queda como algo, digamos, ahí sugerido, digamos, y por eso esa ambigüedad me parece potente, digamos. El segundo aspecto es esta idea de que el negro no cuenta. Es decir, no cuenta como parroquiano, pese a que el propio narrador nos dice que visita, después de la pelea del contrapunto con Martín Fierro, visita frecuentemente el boliche, digamos. Entonces, suena raro que, digamos, esta idea de que no cuenta. Entonces, bueno, ¿cómo digamos, pensar el negro no cuenta? Creo que esa frase sintetiza una relación conflictiva con la negritud en Argentina, que lo han expuesto, digamos, muchos investigadores, el propio historiador Ray Dandrius, o el trabajo de Alejandro Solomiansky, o los trabajos de Lea Heller y otros investigadores que han aportado esta
han aportado al pensamiento de este problema de la negritud en Argentina, digamos, ¿no? Al mismo tiempo que se produce esta negación, ¿no? Esta idea de que el negro no cuenta como ser humano, digamos, también, por otro lado, el cuento, digamos, vuelve a, o sea, no es que reescriba, sino que escribe una ficción en la que el negro venga a la muerte de su hermano. O sea, hay como una cosa, otra vez, ambigua y tensionada en el propio cuento. Entonces, también me parece interesante señalar que Borges utiliza el término moreno, ¿sí? que remite ya a una representación un poco más, digamos, paternalista, ¿sí? Es decir, esto lo expresó Borges en otros textos, ¿no? Como por ejemplo La Milonga de los Morenos, que fue musicalizada por Víctor Ramil en 2010, hace muy poquito, y que también refuerzan la idea de que en la Argentina hubo negros, pero ya no están, ¿sí? O eventualmente fueron olvidados, ¿no? Martín Fierro, dice el poema de Borges, Martín Fierro mató a un negro y es casi, esto me parece muy interesante, es decir, porque va un poco en relación con esto que planteaba. Con estas cosas que estoy planteando respecto a las ficciones de racialidad. Martín Fierro mató a un negro y a esta relación conflictiva de la negritud en Argentina. Martín Fierro mató a un negro y es casi como si hubiera matado a todos, ¿no? Y esta idea también de sé de uno que murió por la bandera, ¿no? Esta idea del pasado, de la lucha por la independencia y del negro allí, en ese pasado, ¿no? Esto conecta a Borges con Figari, digamos, con las representaciones pictóricas y con los cuentos de Pedro Figari, esta idea del negro, pero ubicado en un pasado colonial, pero no los sujetos materiales del presente, digamos, ¿no? Sino una reconstrucción, digamos, de la memoria del patriciado, digamos, y de la relación con esos negros en términos patriarcales, digamos, ¿no? Es el moreno en ese sentido. ¿A qué cielo de tambores y siestas largas se han ido? Sigue el poema, termina. El poema sí, se los ha llevado el tiempo, el olvido, ¿no? Esta cosa del pasado que clausurado, digamos, ¿no? O sea, clausurado. Esta idea de como si los hubiera matado a todos. Entonces, el negro no cuenta, es un ideologema central de las élites blancas en Argentina, que en Uruguay es distinto, digamos, pensando en esta, es al revés, el negro es un problema presente, por lo tanto no aparece prácticamente en las representaciones, y sí se idealiza el pasado indígena en el axioma de que somos un país, en el ideologema de que somos un país sin indios. Entonces es al revés, ¿sí, no? El negro es un problema presente y prácticamente, digamos, se representa como una persona, como un colectivo que no aportó nada desde el punto de vista cultural, mientras se exalta y se representa, ¿no? El Tabaré de Zorrilla de San Martín, pero alrededor del Tabaré de Zorrilla de San Martín hay una infinidad de poesía indianista en Uruguay que levanta la figura del indígena sobre la idea de que no hay indígenas, ¿no? De que es una raza exterminada, ¿no? Y es una idea que incluso hasta hace 20 años no era discutida en Uruguay. O sea, Uruguay era un país sin indios. Y cada vez que se decía esto, todo el mundo asentía con la cabeza. Claro, somos un país sin indios. Hoy tenemos un movimiento indígena en Uruguay de personas que están reconectando con su pasado indígena, que está emergiendo desde hace unos años y que está discutiendo esta idea de un país sin indios. Hay un documental que se llama así, Un país sin indios, lo recomiendo, si lo quieren ver, está libre, legalmente libre, en YouTube, lo pueden ver ahí, se llama Un país sin indios, ¿no? Pero digamos, este es un ideologema bastante, que durante mucho tiempo fue hegemónico en Uruguay, y otra vez la lucha ideológica lo fue como transformando, digamos, ¿no? Pero en principio esta idea de que no hay negros en Argentina se corresponde con esta idea de que somos un país sin indios, de que en Uruguay somos un país sin indios. Después hay otro elemento que me parece interesante. El otro día escuchaba a Daniela Aulego en el martes, y hablaban de los asesinatos políticos. Yo pensaba en qué medida este asesinato, los dos asesinatos, el asesinato de Martín Fierro en la primera parte
y el asesinato que ficcionaliza Borges en este cuento, sino lo podemos considerar también en el marco de esos asesinatos políticos. Es decir, obviamente que estos otros asesinatos, el asesinato de Facundo Quiroga, son personas reales, sujetos concretos, pero también en la literatura, ¿cuál es el significado de este asesinato? Y si no es un asesinato político, ¿no? En ese sentido. Bien. El final del cuento, entonces, se hace justicia, finalmente el hermano del Moreno hace justicia, pero el costo es muy alto, porque ahora era nadie, dice Borges, dice el narrador. Y agrega el narrador, mejor dicho, era el otro. Se lo sabe de memoria Rosalía, les voy a decir, porque la estoy viendo que lo va diciendo mientras yo lo leo. Dice, entonces, era el otro, no tenía destino sobre la tierra y había matado a un hombre. La figura del otro racializado se invierte. Ahora es como el Martín Fierro de la primera parte, ese Martín Fierro, la primera parte del Martín Fierro, el que mató a su hermano. Este gaucho negro prepara su desaparición o su posible vuelta, ya reformado. Pero eso no le importa al narrador de Borges, sino esta escena que es al mismo tiempo mítica y literaria, ¿no? Es decir, esta idea de una ficción de archivo, ¿sí? Es decir, a partir de una fuente literaria, Borges construye otra ficción, ¿no? Entonces ya no es esta mediación antropológica, sino que es el archivo del 19 reescrito o reinterpretado más que reescrito, porque el texto en sí tiene una dimensión que es una glosa del Martín Fierro, digamos, ¿no? Pero por otro lado genera esta ficción que digamos, tiene todas estas dimensiones de las que hablaba antes. Después, bueno, esto en relación a Borges, y aparece otra forma, digamos, del cuestionamiento de estas ficciones de archivo que quisiera tomar, que es... tengo que ir cerrando. Bueno, lo planteo rápido. En El astillero de Onetti aparece un personaje que es central para la trama de la novela, que es Josefina. Josefina es la intermediadora entre Angélica Inés y Larsen, ¿sí? Cuando Larsen quiere acceder, casarse eventualmente con la hija de Petrus, el astillero, lo hace a través de la sirvienta. O sea, Josefina es la sirvienta y es una mujer racializada, es un personaje racializado. No sé cuántos de ustedes se percataron de ese hecho en particular, pero porque además no es el narrador el que lo dice, sino son las palabras de la propia Angélica Inés, cuando dice, bueno, no puede elaborar un discurso coherente, y en el medio de ese discurso medio delirante de Angélica Inés, dice Josefina la negra, ¿no? Y eso queda ahí, queda sin más explicación. Entonces, lo que hace Onetti en El astillero, y voy a tratar de ser lo más breve posible, lo que hace Onetti en El astillero es, de algún modo, tomar esas ficciones de racialidad que se habían producido en la literatura de la literatura del campo en Uruguay, en donde aparecen mujeres racializadas que siempre son mulatas, que son objeto de deseo sexual, que son cosificadas, o que son ladinas, o que intervienen, digamos, en lo que serán las mujeres blancas, a sus amas, ¿no? O sea, eso aparece, por ejemplo, en un cuento de Figari. Onetti trata de a partir de la construcción de un mundo ficcional, meter todo eso dentro del mundo de Santa María y cuestionarlo de algún modo. Josefina, entonces, aparece como una mujer racializada, pero, sin embargo, el narrador nunca utiliza ningún término de estas representaciones o estas ficciones racializadoras. Es decir, nunca le dice negra, nunca utiliza ninguno de los términos de este archivo colonial o de la matriz colonial de poder, ¿no? Es decir, cuando la nombra, no habla de esto. Y sin embargo, bueno, es famoso, digamos, el tema de Onetti, la misoginia de Onetti, digamos, y en ese sentido Josefina sigue siendo una mujer cosificada, un cuerpo cosificado, pero al mismo tiempo
el narrador de Onetti construye una mujer en la que se articula el concepto de raza con el concepto de clase. Josefina es un sujeto popular, ¿sí? O sea, y esto es lo interesante, cuando Larsen entra finalmente a la casa de Petrus, no entra para lograr su objetivo, que era poseer a Angélica Inés, entra a la parte de abajo de la casa, que es donde está Josefina, y cuando entra, dice, o sea, el narrador dice que piensa Larsen, esta frase, lo estoy buscando, una cosa que me descubrí en el Congreso es que tengo que ir al oculista. Perdón, pero tenía que comentarlo. Porque no estoy viendo bien. Perdón. Nosotros los pobres, dice, ¿no? O sea, empieza a generar como una relación de fraternidad con Josefina, ¿sí? Incluso utiliza esa palabra. Dice, el narrador describe la habitación de Josefina y la describe como un sujeto popular que tiene estampitas religiosas, fotos de cantores, ¿no? Pegadas en el vidrio, y de sus familiares. Y dice, era una mujer que era su igual. Y después dice, y había como una sensación de fraternidad. Entonces Larsen se emborracha, los dos se emborrachan, cosa media carnavalizada, digamos, y finalmente tienen sexo. Es decir, Josefina ocupa el lugar de Angélica Inés y digamos, Larsen consigue entrar a la casa, aunque no entra como él quería, digamos, casado o intentando casarse con Angélica Inés. Pero es al mismo tiempo que aparece la cosificación de la mujer, aparece esta relación fraternal, esta relación sexual fraternal o de igual a igual que tiene con Josefina. Entonces, el narrador del Astillero no recurre a la matriz colonial de poder para representar a Josefina, lo hace solamente en la boca de Angélica Inés, cuando ella dice la negra, ¿no? Pero nada más. Y de esta forma señala una articulación entre raza y clase desde una perspectiva desprejuiciada, misógina también, pero desprejuiciada, que debió resultar una provocación para los contemporáneos de Onetti, ¿no? Así rompía también con un archivo, rompía con un tipo de representación de la mujer racializada que digamos, como les dije, pulula, digamos, en la literatura realista del siglo XX en Uruguay. Finalmente, quiero señalar que este legado de Onetti y de Borges, todos legados distintos estéticamente, mediados por la inflexión posmoderna, posibilitan una serie de relatos de la literatura contemporánea que resultan interesantes para pensar la cuestión de la racialidad. Uno de ellos es la novela Yo era una brasa, de Roberto Echavarren, que ahora le cambió el título Roberto Echavarren, se llama Las aventuras de la negra Lola, se le cambió el título, pero se llamaba Yo era una brasa. Y pensaba también una novela que compré el martes, acá, que se llama Las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara, que me parece que también coincide un poco con el horizonte de Roberto Echavarren y que también permite repensar esta idea de las ficciones de archivo y de cómo ir resignificando este archivo del siglo XIX y cómo se van, por ejemplo, en una clave de género, ¿no? En el caso de la China Iron, que además fierro por fierro, ¿no? Siempre fierro por iron, ahí hay como un juego paródico, ¿no? Me parece que interesante, como una manera de salir de estas representaciones, de este repertorio de representaciones racializadas que fueron dominantes durante buena parte de finales del siglo XIX y de buena parte del siglo XX. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. No nos queda tiempo casi, ¿no? Tenemos un minuto, más o menos. Teníamos un montón de preguntas. En principio, no pasa nada, no. Te felicitamos. Tenemos un montón de preguntas. 10 minutos. Bueno, tenemos un montón de preguntas, pero bueno, vamos a comenzar con una que te va a hacer Pía, ¿no? A ver.
Y si no, te hago yo un comentario. No, aprovechando quizás esta última zona de tu trabajo en la que te referís a las ficciones de racialidad en narrativa más contemporánea, si querías profundizar un poco sobre esa cuestión, puntualmente en el caso de Roberto Echavarren, que lo mencionás ahora al final, cómo aparece, digamos, cómo se resignifica. Bien. No, gracias por el comentario y la pregunta. Sí, en el caso de Roberto Echavarren, claro, hay dos cuestiones. Una es la mediación del neobarroco, digamos, ¿no? O sea, el texto es un texto que desborda al referente, o sea, permanentemente, ¿no? Ya de por sí está escrito, digamos, en un registro que está permanentemente desbordando el referente, y no solamente desbordándolo, sino tomando otros textos. Es decir, la máquina ficcional de Roberto Echavarren en esta novela lo que hace es como tomar la vida de Lágrima Ríos, que es una cantante afro de tangos y de candombes, una tipa excepcional. Entonces toma elementos de su vida que ella contó en un testimonio, ¿no? Un testimonio ya es un género más pegado al referente, digamos, ¿no? Esta idea de un sujeto subalterno que cuenta su historia. Ella contó su vida en un libro, un testimonial, y Roberto toma digamos, elementos de esa biografía, pero la empieza a mezclar con, qué sé yo, por ejemplo, el texto de Rubén Carámbula sobre el candombe, ¿no? Rubén Carámbula ha escrito sobre tango también, es una persona que estuvo más en Argentina que en Uruguay. Entonces toma poemas de ese texto y los ingresa, digamos, en la narrativa un poco como el juego que hace Borges con el Martín Fierro, pero digamos de una manera mucho más, no tan sobria, digamos, o tan, a la manera de Borges, digamos, tan concentrada, sino al revés, como desplegando un discurso que va como construyendo a partir de esas representaciones folclóricas que plantea Rubén, por ejemplo, Rubén Carámbula en el texto, va construyendo una mujer racializada que consume drogas alucinógenas y se mete en el campo, ¿no? O sea, también la idea de elegir el escenario del campo, pero para hablar de una mujer que se escapa con un gaucho y comen unos hongos y entonces empiezan a alucinar cosas. Digamos, hay como un juego ahí que empecé a leer la novela de la China Iron, que me parece que va por ahí también, digamos, no es exactamente igual, pero digamos, también esta idea de como de ir carnavalizando en algún sentido y también tomando el archivo decimonónico, por ejemplo, del siglo XIX, pero después insertándolo en una cosa muy más carnavalesca. Entonces, el texto de Roberto Echavarren va en ese sentido y por lo tanto se sale de la idea digamos, del héroe cultural, digamos, ¿no? O sea, Lágrima Ríos aparece como un pretexto justamente para criticar el archivo colonial, para criticar estas representaciones folclóricas, ¿no? Entonces él incluso hay una capítulo que él utiliza una cita, que ahora no la recuerdo literalmente, pero que es algo así como que no vale la pena construir héroes, sino más bien como desacralizarlos, ¿no? Entonces, ese es un poco el sentido de la novela, digamos, ir como armando una mujer libre sexualmente, libre en el consumo de drogas alucinógenas, digamos, no una mujer dócil, digamos, domesticada, sino al revés, ¿no? Entonces esta idea de sacar a la mujer afro, a esta Lágrima Ríos o a las grandes vedettes del candombe como Rosa Luna o Marta Gularte, sacarlas de esa imagen de la mujer, digamos, disciplinada, y promover una representación más, digamos, más libre. Digamos. En ese sentido me parece que ofrecen por lo menos una posibilidad de salir de estas representaciones de la matriz colonial de poder, digamos, ¿no? Esta cosa como de más que fue construyéndose en la narrativa uruguaya. Entonces me parece que en ese sentido Echavarren logra eso, es decir, logra sacar, o sea, carnavalizar el archivo, digamos, por decirlo de algún modo. Sí, respecto de esto último que dijiste, me acordé de la novela El hombre de la Pampa, de Superville, que seguramente debe tener alguna conexión con esto de Echavarren, ¿no? Me da la impresión, desde el punto de vista estético, ¿no? Bueno, pero lo que te quería comentar o traer acá es que yo estoy trabajando
con textos de la Guerra del Paraguay, o la Guerra contra el Paraguay, o como le digamos, y me leí los maravillosos tomos de Gálvez, de Manuel Gálvez. Una lectura del verano, liviana, sí. Sí, sí. Y una de las cosas que me llamó la atención respecto de cómo se describen los negros, ¿no? Es que no son capaces de pertenecer al mundo administrado, al mundo de la economía, ¿no? Cuando se presenta la oportunidad de comprar cosas, como también aparece en Fierro, ¿no? Esta cosa de que viene el mercachifle y ofrece cosas, ellos compran cosas que no sirven para nada, dice Gálvez, ¿no? No compran cosas para subsistir, ni cosas para... Entonces, obviamente eso es la matriz realista, ¿no? Obvio. Pero digo, en algún sentido eso debe continuar, o si es parte de esas matrices de la racialidad, ¿no? De las que vos hablabas. Esperá que te pregunta Sí. Mariana. Y ya... Dale. Mira, yo en realidad tengo dos comentarios. El primero, con lo que decías en relación con las ficciones de la racialidad, me hizo acordar bastante, pero si no se puede pensar como un contrapunto con Sommer y ficciones de la, digamos, Fundacionales, sí. fundacionales, exactamente. O sea, si podemos hacer como una especie de pensamiento de, mientras que ella apunta a lo que consolida, la ficción que consolida, vos apuntás a la ficción que desarma el archivo, ¿no? Pensarlo de alguna manera, si no hay como un contrapunto. También pensé en Cirilo Villaverde, ¿no? Con respecto a Cecilia Valdés, qué pasa ahí. Y también me quedé pensando mucho en el tema de lo que vos haces, el tema del diario de viajes, o sea, qué pasa con Azara, qué pasa con Colo Corvo, ¿no? Con la bandera. Ahí hay un laburo muy interesante, un trabajo muy interesante en relación con la figura del negro, del mulato, que quiere luchar por la figura del narrador y no logra hacerlo, pero que sin embargo está ahí, o sea, como una figura que molesta. Y última cosa que también que me quedé pensando es qué pasa en el Río de la Plata en relación con los negros y no los indígenas. Los indígenas son silenciados mientras que a los negros se les da voz, cierta voz. Me quedé pensando mucho qué pasa en relación con el legado colonial, porque si nosotros vamos a México o vamos a Perú, etcétera, el legado de los indios es muy importante, luchar por la narración es muy importante, mientras que acá no es tan así. Entonces, bueno, un poco todo eso. Bien. Con respecto a lo que decía Rosalía, yo ahora estoy en el seminario este que les comentaba. ¿Hay más preguntas? Perdón. En el seminario que estoy dando ahora en la facultad estamos dando Carlos Reiles. Es un narrador realista, no muy estudiado, digamos. Exacto. Pero Carlos Reiles, en dos novelas de distintos momentos históricos, El Terruño, de 1916, y El Gaucho Florido, que es de 1932, repite este ideologema, ¿no? Los negros, las negras en particular, las mulatas, además es una manera de justificar el no pago del salario. Es una cosa que en Uruguay hasta hace muy poco se discutía. Y cuando digo hasta hace muy poco, digo hasta que no se sacó la ley del peón rural de 8 horas, trabajo de 8 horas, que es del 2000 y algo. 2010, 2012, por ahí, 13. O sea, antes no existía esto, ¿no? Para ver la fuerza de ese ideologema, ¿no? Entonces, la narradora explicaba, porque es una mujer, el personaje protagonista, digamos, explica que no, ¿para qué le va a pagar el salario a las negras, a las mulatas, son mulatas, si en realidad lo van a gastar mal? Entonces justificaba no pagarle el salario de esa manera. Y lo mismo pasa con los gauchos que vuelven del trabajo rural en el Gaucho Florido y gastan la plata en boludeces, digamos, para decirlo, digamos, con palabras poco académicas. Y es toda una conversación. O sea, y el narrador termina diciendo, se llenan el cinto de plata y vuelven con el cinto vacío. O sea, trabajaron, cobraron y vuelven con los cintos vacíos. O sea, no pierden toda la guita, la compra comprando pañuelitos para regalarle a las mulatas, un reloj, ¿no? Entonces, ahí aparece esto mismo que vos estabas planteando con respecto a Gálvez, ¿no? Que como lectura de verano, la verdad,
Lo de las ficciones fundacionales lo conocía, pero no lo había tenido en cuenta y es interesante pensarlo en términos de cómo aparece esto en relación al concepto de fundaciones, de narraciones o de ficciones fundacionales de Somers. Ahí lo que pasa es que ella está más pensando en la relación heterosexual, digamos, en la relación de amor, digamos, en el melodrama, ¿no? Pero bueno, en parte en María y en... Sí. Oh, obvio. Sí, además esto en María, en la novela María, aparecen sujetos racializados y también aparece como parte, digamos, de estas ficciones fundacionales. No lo había pensado, me lo llevo anotado porque me pareció una idea interesante. Lo de Con Color Corvo es un texto muy... como... es la ficción de un mulato, no, ni siquiera es un mulato, es un mestizo de indígena, pero que en realidad es una máscara de un funcionario español que está tratando de contar algunas cosas. Ahí aparecen algunas representaciones y siempre, pero esto tiene que ver con la clasificación racial colonial, digamos, el indígena siempre aparece como un poquito más arriba que el negro, ¿no? El negro aparece como un salvaje y el indígena, bueno, todavía es capaz de tocar algunos instrumentos, ¿no? Sin embargo, cuando habla de la música de los negros, habla permanentemente de la brutalidad, digamos, de la cosa como tosca, de los materiales, de tocar los tambores con huesos y con pieles de animales, ¿no? Como siempre el indígena está como un poquito más arriba, digamos, en esa clasificación. Y bueno, sí, con respecto a lo que vos planteabas en relación al Río de la Plata, ahí hay una cosa que yo no dije, pero digamos, el texto tanto el texto de Rama como el texto de Roberto González Echevarría plantean una geografía, ¿no? Entonces cuando él habla de los negros habla de Cuba, habla del Caribe, ¿no? Y cuando habla del Río de la Plata habla del gaucho, ¿no? O sea, como que el negro o el indígena no es como la clave para pensar el Río de la Plata. Eso por un lado. Y segundo, esta otra cosa de la implantación colonial tardía en el Río de la Plata, que también define un poco, digamos, en el caso de la cuestión de la ciudad letrada, por ejemplo, Rama toma el ejemplo de México para plantear toda la cuestión del intelectual, digamos, en el marco de lo colonial, y cuando tiene que hablar del intelectual emancipado, digamos, de la ilustración, toma el ejemplo del Río de la Plata, ¿no? Entonces, ahí hay como algo como de las configuraciones culturales de América Latina, que no es América Latina, sino que hay que pensar específicamente. Yo comentaba al principio que no hice como una reflexión muy sistemática sobre el punto de la regionalidad o de cómo pensar la regionalidad, pero efectivamente, como vos decís, hay un peso de la cultura colonial en México o en Perú, que eso se expresa en los textos tanto de Rama como de González Echevarría, que de pronto no tiene el peso que tiene en la literatura del Río de la Plata, y al mismo tiempo también eso funciona como una especie de obturación, ¿no? Que nos hace no pensar en el legado colonial. En Uruguay, por ejemplo, esto es muy, muy común, digamos, la colonia se terminó con la independencia y no hay más nada que pensar. Entonces, cuando vos pensás en esta idea de la matriz colonial de poder, también haces emerger el problema de la colonialidad en un país que la tuvo muy tardíamente en el siglo XVIII, pero que tiene su matriz y impacta, digamos, en la forma en que representa a los otros, ¿no? Entonces es todo un tema eso, en el Río de la Plata. Vamos a tener que cortar. Bueno, muchísimas gracias y le damos el lugar a la conferencia que continúa. Muchas gracias.